Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien todos. Vamos a dar inicio a un nuevo video, en este caso relacionado con la mecánica de fluidos. Me he dado cuenta que hay varios chicos que les cuesta trabajo entender qué es la mecánica de fluidos, y esta área es importantísima, de hecho es fundamental para entender el resto de lo que normalmente un hidráulico o un hidrólogo empieza a manejar. Por ello es que vamos a ver este tema. La mecánica de fluidos es una disciplina de la mecánica aplicada que estudia el comportamiento de líquidos y gases en reposo o movimiento. Le recomiendo un libro donde encontré esta definición. Es el libro que se llama Fundamentos de Mecánica de Fluidos, de Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Osick, de la Universidad Estatal de Iowa. Este libro normalmente lo encuentran en inglés. Por ahí debe haber alguna versión en español. De hecho sí la hay, pero creo que ya no la editan. Pero en inglés segurito que la van a encontrar. Es un libro muy interesante. La descripción del movimiento de un fluido se basa en las leyes generales de la mecánica. Recordemos que un fluido puede ser un gas o un líquido. La descripción del movimiento de un fluido se basa en las leyes generales de la mecánica. Nos vamos a abocar básicamente en este video lo que es los líquidos, en específico lo que es el agua. Estas leyes de la mecánica inician con las famosas 3 leyes de Newton, también las leyes de conservación de cantidad y movimiento, la ley de conservación de la masa y la ley de conservación de la energía. Un sólido, sus moléculas son muy cohesivas, están muy unidas. Un líquido, esas moléculas no están tan cohesivas, no tienen tanta unión. Esta es la diferencia básica de lo que es un gas, un líquido y un sólido. Hay definiciones que debemos entender y son definiciones generales, pero muy importantes. La mecánica es el área de la física que estudia los cuerpos en reposo o en movimiento y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. Así aquí habla en general, pero ya enfocándonos en el fluido. Es una sustancia que se deforma de manera continua cuando sobre ella actúa un esfuerzo cortante de cualquier magnitud. Esto es un esfuerzo. El esfuerzo, por definición, es fuerza por unidad de área. Aquí vemos una imagen donde aplicamos un esfuerzo y tiene una reacción. Bueno, ese esfuerzo es el que aplicamos a lo que es un líquido o un fluido, pero básicamente hablamos de líquido y en específico del agua. Dentro de las propiedades fundamentales de los fluidos o en general de los elementos, para mí el principal, desde mi punto de vista muy personal, es el de la densidad. La densidad es la masa por unidad de volumen, y en unidades del sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico. El volumen específico es el volumen por unidad de masa, siendo el recíproco de la densidad. Peso específico. El peso por unidad de volumen y se relaciona con la densidad. El peso específico también es densidad por aceleración. En este caso es la aceleración de la gravedad y sus unidades internacionales son Newton sobre metro cúbico. Aquí vemos un ejemplo de lo que es la densidad. Aceite, agua, arena. Son diferentes densidades y por ende diferentes comportamientos. Entre un sólido, entre un líquido y entre un gaseoso. La densidad está íntimamente ligado con la masa y con el volumen. Se acordarán de ese, inclusive lo dan como cuento, ¿no? Pero es una historia de Arquímedes, cuando el rey solicita que verifique si la corona que le regalan o que le mandaron o que mandó a hacer efectivamente es completamente hecha en oro, y él por medio de esta propiedad de densidad
determina esa situación. Otra propiedad es la densidad relativa, que es la densidad de un fluido X entre la densidad del agua. La densidad puede ser cambiada o puede modificarse en su medida dependiendo a qué temperatura la estemos considerando. Es muy poco la variación. Viscosidad dinámica. Esta es una propiedad increíble, ¿eh? Es una propiedad que describe la resistencia de los líquidos al flujo y está relacionada con la fricción interna en el mismo líquido. Esfuerzo cortante. Es otra propiedad importantísima relacionada con la viscosidad, definitivamente. Es la fuerza aplicada que tiende a hacer que una parte del cuerpo se corte o se deslice con respecto a la otra. Aquí en la fórmula tenemos a tau, que es lo mismo que la viscosidad dinámica entre la diferencial de la velocidad con respecto a una distancia. Aquí es donde les decía que la diferencial de la velocidad con respecto a una distancia es la razón de la deformación, donde la diferencial de U es la diferencial de velocidad, la diferencial de Y es la diferencial de desplazamiento o distancia. Ya se parece un poquito a lo que hemos platicado. Miren, esta es una imagen donde se simula dos placas y entre esas dos placas hay un líquido. El líquido puede ser cualquiera. Vamos a imaginar que es agua. Cuando tú desplazas la parte superior de esa placa con relación a la placa inferior, se produce un cortante. Ese cortante a su vez produce un esfuerzo. Y recordemos que el esfuerzo es fuerza entre área. He aquí donde empieza a cambiar la diferencial de X con la diferencial de Y, lo que nos provoca una diferencial de velocidad con relación a una diferencial de desplazamiento. Aquí esta grafiquita parece un cortante, como los que conocemos en estructuras, y efectivamente eso es un esfuerzo cortante. Esta plaquita que vimos hace un momento, o esta imagen que vimos hace un momento, es muy conocida y de hecho se utiliza para distinguir los fluidos newtonianos de los no newtonianos. Por el nombre de newtonianos, esto significa que Newton fue el que encontró esta relación. Y dice que los fluidos newtonianos son los fluidos para los cuales el esfuerzo cortante está relacionado linealmente con la razón de la deformación de corte, también conocida como deformación angular. No es otra cosa que es una recta 45. Todo el fluido newtoniano cae en esta razón, pero no son los únicos tipos de fluidos, tenemos muchos. En esta gráfica podemos ver el esfuerzo cortante en relación con la velocidad de deformación. Existen dos tipos de fluidos conocidos, los newtonianos y los no newtonianos. Vemos la línea azul que nos dice que en este rango caen los flujos newtonianos, pero también tenemos flujos no newtonianos, como es el caso del plástico Bingham, también el fluido dilatante, el fluido pseudoplástico. Existe otro que es el fluido viscoelástico y existen de hecho más. Un ejemplo de fluido tipo Bingham es el magma o lava, ahorita que está en boga aquí el Popocatépetl, pero también hay otros como es la mayonesa, caen en este rango. Un fluido dilatante es el barro. Otro tipo de fluido conocido como newtoniano es el agua, es el más común. Lo que es la sangre y la miel entran en un rango de fluido conocido como pseudoplástico. La plastilina entra en un rango de fluido conocido como viscoelástico. Y si se dan cuenta, todos son fluidos. Si volvemos a lo que es la lava o el magma, es roca, es un sólido, pero que en algún momento pasa a ser líquido y por ende fluido.
Esto tiene diversas aplicaciones y depende del área en el que estemos trabajando. Presión de vapor. Esta propiedad es importantísimo y va relacionado básicamente con los equipos de bombeo. Esto produce en cierta medida el fenómeno conocido como cavitación, ¿sí? La presión de vapor es la presión ejercida del vapor sobre la superficie de un líquido, y esto es igual a 10.33 metros columna de agua o 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cuando tú llegas a esta presión, se produce la presión de vapor, ¿sí? Esto es importante porque con este fenómeno se alcanza la cavitación básicamente en los equipos de bombeo y no necesariamente tiene que producirse un vapor por calentamiento. La presión es parte fundamental. Ebullición. Aquí es lo que comentábamos. La ebullición es la formación de burbujas de vapor dentro de una masa de fluido. Todos hemos puesto a hervir algún líquido y hemos visto este fenómeno. Este se inicia cuando la presión absoluta del fluido alcanza la presión de vapor. Los cambios de la presión y la temperatura son fenómenos que pueden variar la ebullición, también conocida como cavitación. Estas propiedades de presión de vapor y ebullición es el que se utiliza en las ollas express para alcanzar el grado de ebullición a una determinada presión de vapor. Es esto, una imagen donde hierve o se calienta el agua y empieza a producir burbujas de vapor. ¿Sí? Esta rotación del impulsor produce esas burbujas de vapor y en la primera imagen es una agua que la temperatura influye y calienta esta agua y produce vapor. Acá no, es el movimiento que produce ese burbujeo y puede colapsar. Y el problema de esta ebullición o esta cavitación es que las bombitas al chocar, esas pequeñas burbujitas al chocar internamente con la bomba, produce corrosión, produce desprendimiento poco a poco de la maquinaria. Estática y dinámica de fluidos. Este es importantísimo, ya aquí ya empezamos a ver la estática y dinámica de fluidos. La diferencia entre uno y otra es el estudio de los fluidos tanto en reposo como en movimiento. Y su ecuación básica aquí la tenemos. Es la suma de fuerzas, en este caso solamente en X, pero es en Y y en Z, de la diferencial de presión por los gradientes de X, Y y Z. Es lo que les decía, la diferencial en el sentido, la suma de fuerza en sentido vertical o Y, es la diferencial de la presión entre la diferencial de esa distancia o ese movimiento, esa orientación, más aquí ya aplica, esto habíamos dicho que era la densidad por la aceleración, o sea, el volumen específico, por la diferencial nuevamente de ese gradiente en X, Y y en Z. Y en Z es la diferencial de esa presión entre ese sentido. Depende cómo se manifieste o cómo quieran mandar. Mire, aquí en X es una horizontal, en Z también es una horizontal y en Y la estamos considerando que es la vertical, que es la forma que va hacia abajo, al centro de la Tierra. Por eso es que manejamos el volumen específico, no la Z. Todo depende cómo quieran manejarlo los autores o cómo lo quieras manejar tú, pero es bien importante distinguir los sentidos. Aquí la imagen muy conocida de una pequeña fracción. Manejamos normalmente cubitos, aunque no son cubitos, pero los manejamos porque es más fácil entender
cómo se comportan esas fuerzas en todos los sentidos. Esas tres fuerzas en los tres sentidos se pueden conformar en una sola y las sumamos. Aquí las constantes I, J y K son vectores. La fuerza, recuerden que es una cantidad vectorial, por lo tanto los vectores influyen, ¿sí? Y aquí es como se maneja. Esto se puede simplificar. El nabla, lo que se conoce como nabla, este símbolo, y es la agrupación de estas fuerzas en los tres sentidos. Gradiente de presiones en estática de fluidos y gradiente de presiones en dinámica de fluidos, para que vean cómo está esto. Y no tanto me refiero es la misma, lo único que diferencia es que una es igual a 0 y la otra es diferente de 0. ¿Qué significa? En la primera ecuación, donde es igual a 0, la densidad no cambia, es 0. Y en la segunda, esa densidad está cambiando, ¿sí? Entonces se convierte en una densidad diferente a 0. Es algo como esto, una representación. Hace un rato vimos X, Y y Z. Normalmente se representa de esta manera. Las ecuaciones anteriormente estaban diferentes y la expresamos como la vertical, pero depende cómo la quieres representar, ¿sí? Esta es la ecuación general de conservación de la masa. Esta es sumamente importante. De aquí se desprende la famosa ecuación de continuidad que hemos escuchado en hidráulica. Parte de esta ecuación general, que es la conservación de la masa, ¿sí? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta es la famosa ecuación de conservación de cantidad y movimiento lineal, también conocida como momentum. Es la cantidad en su expresión de derivadas, ambas, muy importante. En todas ellas van a ver que aparece la densidad con razón al tiempo. Otra ecuación general muy conocida es la ecuación de conservación de energía, cinética interna y potencial. Para llegar a estas tres ecuaciones se tienen que usar las tres ecuaciones, principalmente la primera y la segunda ley de Newton se utilizan. Por eso es que es la mecánica de Newton la que inicia con todo esto, y las tres son expresiones del tipo de derivadas muy importantes. El que conoce estas tres ecuaciones y las sabe aplicar ya está en otro paso. Y dinámica de fluidos. Aplicaciones. Esta es una situación donde un recipiente empieza a dotar agua, por decirlo así, y cómo va cambiando, ¿sí? Todo esto cambia, ¿por qué? Por la carga a una presión atmosférica, ¿sí? Otra aplicación es fuerza entre área, y como todos los líquidos o todos los fluidos, donde el área F1 es igual a la fuerza F2, donde es F2 por A2. Como son igual y lo que cambia es el área, cuando aplicamos este concepto para levantar objetos más pesados, aplicamos una fuerza pequeña entre un área pequeña, y esa misma fuerza F1 entre A1 es igual a F2 entre A2, y hacemos esa pequeña diferencia. Por eso es una pequeña fuerza se convierte en una fuerza muy grande cuando la aplicamos en un área mayor. Eso es muy importante. Este concepto ha sido muy utilizado hasta nuestros días. De hecho, de aquí desprenden las famosas poleas, los polipastos. De aquí se desprende. Aquí mismo vemos cómo funciona esas mismas propiedades que hemos platicado, desde la infiltración,
el agua subterránea, el flujo subterráneo, la zona de ribera, el bombeo de pozos, la precipitación, evaporación. Esto que platicamos, estas ecuaciones se aplican a todo esto. Pues para las presas hay un empuje hidrostático relacionado con ese volumen de agua sobre una superficie. Lo aplicamos también para zonas de conducción en riberas de río, es cantidad y movimiento, para riego, para lo que se puedan imaginar, para nuestras obras de drenaje, para nuestras obras de agua. De estas ecuaciones fundamentales podemos partir para realizar cualquier trabajo relacionado con la hidráulica. El que conoce estas ecuaciones y las domina perfectamente bien no tendrá problemas con entender la hidráulica. Nos veremos en otros videos donde vamos a realizar trabajos un poquito más prácticos relacionados sobre todo con la hidráulica.